En esta noche necesito que estén muy ejercitados en su espíritu, especialmente en medio de este entorno con todos los cohetes que están sonando. Espero que haya un boom en su espíritu. En esta noche llegamos al mensaje 10, también del libro de las epístolas de Pedro. El título es Pastorear según Dios. Ya hemos ministrado sobre este tema varias veces en los años recientes. En cierto sentido, muchos de ustedes deberían estar familiarizados con este asunto, especialmente con relación a la práctica. En esta noche es en el contexto de este entrenamiento con respecto a experimentar, disfrutar y expresar a Cristo que llegamos a este asunto de pastorear según Dios. Por una parte, aparentemente tal asunto del pastoreo se relaciona a nuestra práctica, tal como predicar el Evangelio, enseñar la Biblia y cosas semejantes. Pero, de hecho, esto conlleva mucho de nuestra experiencia de Cristo y nuestro disfrute de Cristo. Y no estoy muy seguro de que todos hayamos visto este aspecto con respecto al pastoreo. No es tan difícil ver la acción del pastoreo. Cada vez que llegamos al tema del pastoreo, nos enfocamos en lo que debemos hacer. Y no minimizo de que haya la necesidad de hacer, pero debemos darnos cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, todo lo que llevamos a cabo, debe ser, número uno, conforme a una visión celestial. No meramente practicamos para llevar a cabo cosas, para hacer cosas, solamente para hacer cosas o para llevar a cabo cosas. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Tenemos una visión? De hecho, este asunto del pastoreo tiene que ver con llevar a cabo la economía eterna de Dios. Sin el pastoreo no hay manera de llevar a cabo la economía eterna de Dios. De hecho, este es uno de los mayores temas en la Biblia, el tema del pastoreo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero quizás solo lo tomemos desde la perspectiva de hacer algo, tener una buena práctica. Así que, número uno, debemos ser calibrados por una clara visión y además debemos estar constituidos con una experiencia adecuada y disfrute adecuado de Cristo. Al ir a pastorear a una persona, ¿con qué lo pastoreamos? ¿Simplemente con nuestro celo? ¿Con un buen corazón? ¿Llenos de preocupación? ¿Con una buena provisión? Más bien, ¿con qué queremos pastorear a las personas? Debemos pastorear a las personas con Cristo. Verdaderamente disfruto este bosquejo que los hermanos prepararon para esta noche, lo cual nos trae a este énfasis para que nos demos cuenta que la práctica del pastoreo no es meramente hacer cosas. He escuchado a santos que me dicen incluso, ¿por qué
hablan del pastoreo, simplemente hágalo. Ustedes están hablando demasiado. Hagan algo. Bueno, entiendo lo que están diciendo, sí. Debemos tener más práctica en llevar el pastoreo a cabo, pero el Espíritu sabe cuánto nosotros todavía debemos ser perfeccionados en este asunto del pastoreo según Dios. No es según las instrucciones de una persona o el ánimo, la motivación o demandas, exigencias, requisitos. Nuestro pastoreo debe ser según Dios. Agradezco al Señor que Él no se ha dado por vencido. Él todavía nos trae a un tema como este una y otra vez. Y espero que no tenga el sentimiento de que, bueno, están siempre repitiendo lo mismo. Simplemente vayan y háganlo. Más bien debemos humillarnos a nosotros mismos. Reconocemos nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros fracasos en muchas maneras. Ciertamente, tenemos muchas carencias en nuestro pastoreo, en la práctica del pastoreo. Pero no es un asunto solamente de hacer cosas, sino que el Señor debe abrirse paso en nosotros para que pastoreemos según Dios, para que pastoreemos según la intención de Dios, para que pastoreemos en unidad con Él, con una visión de su economía. Así que espero que mediante otro hablar como el de esta noche, el Señor pueda ganar más terreno en nosotros. No deberíamos tomar este asunto meramente de manera externa. Delante del Señor, debemos estar delante del Señor bajo la luz de la visión celestial y con la infusión de Cristo que estamos recibiendo en este entrenamiento. Necesitamos más de esta impartición, más de esta infusión de Cristo en nuestro ser, para que podamos ser los pastores apropiados que pastorean según Dios. Como dije, el pastoreo según Dios quizás sea es uno de los temas más importantes de la Biblia. ¿Se da usted cuenta que Dios es un pastor? Claro, todos conocemos el Salmo 23. David dijo, Jehová es mi pastor. Dios tiene en su manera de ser, Él pastorea. Él ama pastorear a las personas, en su manera de ser. Si usted lee el Antiguo Testamento, las personas claves que fueron levantadas por él, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, todos ellos eran pastores. Y en Ezequiel capítulo 34, Jehová estaba reprendiendo a los líderes de Israel, quienes deberían haber sido los pastores de su pueblo, pero en vez de ellos estaban pastoreando, apacentándose a sí mismos, alimentándose a sí mismos. Jehová estaba muy enojado con ellos, los juzgó, los puso para que fuesen pastores del rebaño, pero ellos más bien se apacentaron a sí mismos. Si usted lee Ezequiel 34, Dios habló palabras muy fuertes de reprensión con respecto a estos pastores. No estaban haciendo lo apropiado. Dios estaba muy preocupado por sus ovejas, su rebaño más bien, pero ellos estaban siendo maltratados por estos supuestos pastores. Y en el versículo 15, Ezequiel 34, 15 dice, yo mismo pastorearé mis ovejas y las haré recostar, declara el Señor Jehová. Ustedes no son fieles, ustedes son egoístas, ustedes se apacientan a sí mismos. Yo quiero que ustedes apacienten mi rebaño. Por tanto, como no lo han hecho, yo mismo pastorearé mis ovejas y las haré recostar. Luego, cuando Jesús, que es Dios encarnado, Él vino a la tierra, Él le dijo a las personas
que Él es el buen pastor. Nuestro Dios es un pastor. Toda la Biblia trata sobre el tema del pastoreo. Sin el pastoreo no hay manera que sea llevada a cabo la economía de Dios, que sea cumplida. Así que espero que todos nos demos cuenta que estamos aquí tocando un gran asunto en toda la Biblia. Necesitamos la misericordia del Señor, porque este asunto del pastoreo no es completamente divino, sino que es humano sobremanera. Así que debemos brindar al Señor la cooperación apropiada para no ser solamente meramente humanos, cuidando de las necesidades de las personas, atendiendo a esas necesidades, sino que darnos cuenta que debe haber un contenido apropiado, una constitución apropiada en nuestro ser, para que cuando pastoreemos a alguien podamos decir que estamos pastoreando según Dios. El hermano Lee, él mismo, antes de partir con el Señor, él identificó el pastoreo como uno de los 3 factores principales que traerán el nuevo avivamiento final y consumado antes que el Señor regrese. Y yo sí creo que el Señor lo hará. El Señor lo hará. Él completará lo que Él ha comenzado. Él nos llevó a la cumbre de la revelación divina, nos mostró el vivir del Dios hombre y Él ahora debe perfeccionarnos en nuestro pastoreo según Dios, para que un nuevo avivamiento, el avivamiento final, pueda ser producido antes que nuestro Señor regrese. Muy bien, entremos ahora en el bosquejo. El primer punto dice: pastorear consiste en brindar un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño. Pastorear se refiere a ocuparse de todas las necesidades de las ovejas. Cuidado tierno del rebaño. Ocuparse de todas las necesidades de las ovejas. Muchas veces nos referimos a Juan capítulo 21 con respecto a este asunto del pastoreo. Y es un pasaje muy apropiado, maravilloso. Un pasaje maravilloso de la palabra que nos revela este asunto del pastoreo. Anoche el hermano Ed ya habló acerca de esto, pero en esta noche quisiera repetir esto con ustedes y recalcar, haciendo hincapié en alguno de los asuntos aquí. La historia es que después que el Señor resucitó, ahora los discípulos se desanimaron. Ya nuestro amo ya no está con nosotros. Y ahora ellos estaban preocupados con su propio sustento. Se preguntaban, ¿cómo viviremos? Así que estaban en un estado de desánimo perpetuo. Pedro entonces tomó la delantera y dijo, me voy a pescar. Y los otros hermanos dijeron, vamos contigo. Fueron a pescar, pescaron toda la noche, pero no hallaron ningún pescado y bueno, el Señor Jesús estaba en la orilla y los llamó. Les dijo, hijitos, no les preguntó, ¿no pescaron nada? ¿Qué hay de malo con ustedes? Ustedes son pescadores profesionales. Están pescando en el mejor tiempo y ¿por qué no pescaron nada? Él no les habló de esta manera. Más bien les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Lo más probable es de que ellos no habían comido por varios días. Estaban hambrientos. Y Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y consiguieron pescar una gran cantidad de peces, 153.
Y luego Juan reconoció, es el Señor. Simón Pedro se echó en el mar. Bueno, cuando llegaron a la orilla, ellos vieron que allí estaban las brasas puestas y habían pescado encima. Habían pescado encima de las brasas, no los pescados que ellos habían hallado, sino más bien él preparó el desayuno para ellos. ¿Sabe? Los discípulos, Pedro, él estaba a punto ya se había desanimado, él había perdido la fe, él estaba ansioso por su sustento, y es en este punto que Jesús los invitó a que desayunaran, sin poner de manifiesto, sin poner al descubierto el fracaso de Pedro, sin reprenderlo, sin regañarlo. No le dijo, ¿qué te pasó? Yo te llamé, ¿por qué no fuiste fiel? Pero ahora estás reincidiendo. Muchas veces al cuidar de las personas, quizás no lo expresemos, pero de alguna manera vemos que esa persona está ocupado por el mundo, está distraído, tal vez usted no lo diga, pero en su corazón hay cierta opinión allí con respecto a esta persona que está recayendo, reincidiendo. Pero el Señor Jesús invitó a estas personas a que desayunaran. Y ni siquiera tocó nada de sus fracasos que hayan reincidido, que han recaído. Más bien esto nos muestra cuán tierno era el Señor con estas personas, con estos discípulos. Pastorear a las personas, no asuntos que no tengan vida como una mesa, una silla, no. Él estaba cuidando de discípulos, personas. Ellos estaban perdiendo su fe. Ellos no sabían cómo seguir adelante. Ellos querían regresar al mundo. Así que era en esta clase de situación que el Señor expresó su cuidado tierno al pastorearlos. Esto es muy conmovedor, darnos cuenta que después que desayunaron, el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Este capítulo nos muestra lo que significa cuidar con ternura al pastorear a las personas. Punto Romano 2. Los dos elementos básicos del pastoreo son cuidar con ternura y nutrir. Pastorear equivale a consolar, aliviar, nutrir con amor tierno y acoger con cuidado tierno. Al pastorear a otros, primero deberíamos cuidarlos con ternura para alegrarlos y luego deberíamos nutrirlos. En otro mensaje nos referimos al capítulo 2, versículo 2 de Colosenses 2:2, en el cual se presenta a los colosenses la revelación elevada de que Cristo es el misterio de Dios. Pablo dice, para que sean consolados sus corazones. Los corazones estaban turbados, desconcertados por todas las diferentes filosofías, todos los distintos ismos alrededor de ellos. Así que antes de que Pablo pudiera impartirles la economía de Dios a ellos para mostrarles el misterio de Dios, él dice, para que sean consolados sus corazones. Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento,
hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Esta es la manera en que Pablo pastoreó a estos colosenses que estaban turbados, desconcertados, antes de que él pudiera impartirles la revelación elevada de Cristo. 3. Actualmente en el recobro del Señor existe una urgente necesidad de pastoreo. En el recobro del Señor existe una urgente necesidad de pastoreo. Desde el tiempo que el Señor levantó en 1922 el recobro por medio del hermano Ni, por los más de 100 años el Señor ha estado pastoreando su recobro de una manera tan maravillosa. Así que, incluso después que el hermano Ni, el hermano Lee, ministros de la era, ya partieron con el Señor, aún seguimos aquí. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas, todavía estamos aquí. Es tal bendición estar en el recobro del Señor. Yo diría que somos tan bienaventurados al ver las riquezas del rico ministerio por toda la tierra, que veamos la cumbre de la revelación divina, que veamos todas estas verdades elevadas, conferencia tras conferencia, entrenamiento tras entrenamiento, y también el Señor ha bendecido su recobro con miles de iglesias por toda la tierra. No sé cuántas iglesias están representadas aquí, incluyendo los que están en Zoom en línea. Más de 100 países están representados en línea para participar en estas conferencias y entrenamientos. Así que ciertamente esta es la bendición del Señor para con su recobro. Tantas iglesias, tantos santos. Y yo diría que el Señor también ha bendecido su recobro con muchos jóvenes. Como mencionamos, en este entrenamiento muchos jóvenes están aquí. Estamos muy animados por el hecho de que todos ustedes estén aquí en el recobro. Esto no es insignificante. Pero, sin pastoreo, todas las verdades elevadas que hemos escuchado, que hemos aprendido, simplemente permanecerán como conocimiento. Es mediante el pastoreo que podemos ser introducidos en la realidad en que se lleve a cabo todas estas revelaciones elevadas que hemos recibido. Sin el pastoreo, aunque haya miles de iglesias locales, simplemente permanecerían allí en cierto formalismo. Usted viene, tiene la reunión, viene, entra, sale. Bueno, ¿cuál es la verdadera vida de iglesia? Toda verdadera vida de iglesia debe ser una vida de pastoreo. De otra manera, simplemente habrá allí rutina, formalismo. Y sin pastoreo, muchos de nuestros jóvenes y los nuevos, incluso aquellos que están aquí entre nosotros, no tienen manera de avanzar y de ser levantados, perfeccionados para ser útiles en la vida de iglesia, en el recobro. Así que estoy de acuerdo con esto. Actualmente en el recobro del Señor existe una urgente necesidad de pastoreo. La mayor carencia entre nosotros guarda relación con el pastoreo. En su salvación orgánica, Dios el Padre primero nos regenera por Dios el Espíritu, y luego nos pastorea en Dios el Hijo como nuestro pastor, a fin de que podamos existir y crecer en su vida por la eternidad. El otro día mencioné la salvación orgánica, tiene que ver con 6 ítems: regeneración, santificación, renovación, transformación, conformación y glorificación. 6 ítems de la salvación orgánica, pero el hermano Ni en cierto momento añadió
el pastoreo como otro ítem en la salvación orgánica que Dios efectúa, y también añadió la edificación. Así que el pastoreo no es cierta clase de práctica o de acción. El pastoreo es un ítem en la salvación orgánica que Dios efectúa. Para ayudar a los santos a que existan y crezcan en su vida por la eternidad. C. Pastorear a los creyentes es crucial a fin de que crezcan en la vida divina hasta llegar a la madurez para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso en esa porción, pasaje ahí de Efesios 4, del 13 al 16, no solo vemos ahí a los apóstoles que predican el Evangelio y levantaron iglesias, también los profetas, vemos ahí que pueden hablar en representación de Dios, están ahí los evangelistas que pueden predicar el Evangelio, sino que también ahí hay pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo no es solamente mediante las personas dotadas, sino por cada parte, cada miembro en su medida. Edificar el cuerpo para que el cuerpo se edifique a sí mismo en amor. Efesios 4, del 11 al 16. D. El pastoreo que edifica el cuerpo de Cristo es un pastoreo mutuo. En el cristianismo, dependen del pastor para que pastoree al rebaño, a la congregación. Pero eso no es lo que se nos revela en la palabra. La palabra nos dice que en la iglesia, ciertamente el Cristo ascendido ha dado dones, y estos dones perfeccionan a los miembros, e incluso allí los pastores y maestros perfeccionan a otros a que hagan lo mismo que ellos hacen. Y mediante estos miembros perfeccionados son ellos los que directamente edifican el cuerpo de Cristo. Ellos, los miembros perfeccionados, edifican el cuerpo de Cristo directamente. Así que al pastorearse todos los miembros directamente unos a otros, se lleva la edificación no por los pastores, personas designadas o diáconos, no. Así nos lleva la edificación. En primera de Corintios 12, del 23 al 26, dice que los miembros tienen la misma solicitud los unos por los otros. Hay miembros que son menos decorosos y otros que son más decorosos. No debemos buscar a los líderes o a los pastores como el clérigo laico, sino que más bien nosotros nos debemos cuidar los unos a los otros. Cuando un miembro sufre, cuando un miembro padece, todos los miembros se doblen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este pastoreo del cual estamos hablando, según Dios, es un pastoreo mutuo, un pastoreo en mutualidad. 1. Todos los creyentes, sin importar su etapa de crecimiento espiritual, necesitan pastoreo. Todos tenemos defectos y carencias, y necesitamos que otros nos pastoreen. Muchos de los jóvenes aquí, los nuevos, tal vez usted piensa que necesita pastoreo porque es tan nuevo, tan joven en el Señor, pero yo le diría, el hermano Ron necesita pastoreo, el hermano Rick, el hermano Ray necesita pastoreo. Estos personas de edad avanzada, todos necesitamos pastoreo, incluso hasta más pastoreo que ustedes, los jóvenes. El hecho de que usted venga, nos salude, ¿cómo está usted, hermano? Esto significa mucho para nosotros. Tal vez el pastoreo solo viene de los de más edad a los más jóvenes. Pero no, en el cuerpo de Cristo todos somos miembros los unos de los otros y nos pastoreamos los unos a los otros. Necesitamos estar bajo el pastoreo orgánico de Cristo y ser uno con Él para pastorear a otros. Somos ovejas y también pastores. Pastoreamos y somos pastoreados en mutualidad. Mediante este pastoreo la iglesia es edificada para ser el cuerpo de Cristo. Por una parte son ovejas
y por otra parte, a la misma vez son pastores. Amén. Somos ovejas que pastorean. Somos ovejas que recibimos pastoreo y también somos ovejas que pastorean a otras ovejas. Pienso en Apocalipsis 7, habla del cordero que nos pastorea. El cordero nos pastoreó llevándonos a los manantiales de agua viva. No se menosprecien, ustedes jóvenes no se menosprecien, no digan, bueno, no sé mucho. Siempre y cuando usted sea un miembro del cuerpo de Cristo, usted es una oveja y también un pastor. Usted tiene la vida del pastor dentro de usted. Dice, cuanto más seamos constituidos con Cristo, más espontáneamente llevaremos una vida que pastorea y tendremos la carga de cuidar de otros. Yo siento que este es un punto muy iluminador. Lo leo nuevamente. Cuanto más seamos constituidos con Cristo, más espontáneamente, llevaremos una vida que pastoreo y tendremos la carga de cuidar de otros. Si genuinamente estamos recibiendo la impartición de Cristo, estamos siendo constituidos de Cristo, habrá un efecto definitivo, seguro, pues espontáneamente tendremos el deseo de pastorear a otros, porque el Cristo que está constituido en usted, Él es un pastor. La vida que nos constituye es una vida que pastorea. En el mensaje 3 mencioné la buscadora en Cantar de los Cantares. Su lengua destilaba miel, leche y miel. Ella estaba disfrutando a su amado, como muchos aspectos, como la flor de aleña, como la mirra, como el olíbano. Había muchos aspectos, como los granados. Y ahora ella recibe todo esto y entonces incluso la miel y la leche estaban siendo constituidos en ella. Cantares 4. Y ahora ella produce esto, lo que ella ha experimentado de Cristo, ahora ella lo cultiva, lo produce y lo cultiva de modo que lo devuelve, se lo presenta a Cristo y también para pastorear a otros. Por eso, cuando uno llega a Cantar de los Cantares capítulo 7, ya estaba tan constituida con todos los aspectos de las riquezas de su amado, su Cantares 4, su miel virgen destina tus labios, miel y leche hay debajo de tu lengua, y también en sus manos estaba allí la mirra y el olíbano, la muerte y la resurrección de Cristo. Estaban allí destilando de sus a los campos. Salgamos a los campos, morimos en las aldeas, vamos a las viñas. Entonces van al pueblo de Dios para pastorear. Pues está constituida de Cristo. Es mediante la constitución de Cristo que habrá un resultado espontáneo en el cual llevamos una vida de pastoreo. Es decir, si decimos que estamos disfrutando al Señor, que estamos disfrutando su impartición, pero no nos preocupa pastorear a otras ovejas, entonces tal impartición de Cristo, hay tela de juicio, hay una interrogante sobre esa impartición, ese disfrute. Si usted verdaderamente está recibiendo la impartición de Cristo y usted tiene la constitución de Cristo, entonces habrá un resultado espontáneo y eso es el pastoreo, pastorear a otros. Tendrá la carga de cuidar de otros. 1. El elemento constitutivo de Cristo en nuestra vida espiritual
tiene un aspecto que pastorea. ¿Qué tal esto? Tiene un aspecto que pastorea. Todavía estoy impresionado con Juan capítulo 21. Después de 20 capítulos de Juan, que nos presentan cómo Dios en Cristo vino para hacer vida al hombre y cómo, mediante su muerte y resurrección, el hombre está siendo introducido en Dios, Dios en el hombre en Dios, plenamente mezclados como uno solo, constituidos como una sola entidad. Aquí vemos en el capítulo 21 que nos muestra qué clase de vida es esta. Es una vida que pastorea. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, él no le dijo, ve a apacentar mis corderos, ve a pastorear mis ovejas. No. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Todo nuestro pastoreo debe ser el resultado de que amemos al Señor. Es una comisión de amor. El Señor no solamente mandó a que Pedro hiciera esto. La primera pregunta del Señor es, ¿me amas? ¿Me amas? Si amamos al Señor, nos unimos a Él, somos uno con Él, y entonces habrá un resultado. El resultado es que alimentamos a los corderos, apacentamos las ovejas. Número 2. El pastoreo no es cuestión de responder a que otros nos animen a pastorear. Cuando leí este punto, ciertamente, bueno, pensemos esto, hemos hecho esto mucho, animamos a otros a que pastoreen, incluso tenemos pastoreo programas de pastoreo, horario de pastoreo, entrenamientos de pastoreo. Bueno, no me refiero a que ese aspecto no sea necesario, es decir, como lo mencioné anteriormente, hay que hacerlo, pero muchas veces incluso me encuentro a mí mismo y a santos que pastoreamos que simplemente están respondiendo a cierto ánimo. Oh, los hermanos nos han animado, tenemos que vivir una vida de iglesia, de pastoreo, todos tenemos que hacer esto y aquello. Entonces, asegúrese de que hoy, esta semana, tiene que pastorear 10 y después nos dará un informe, tendrá que entregar un informe cada semana. No estamos aquí como en un programa de mercadeo, no. Esta es la casa de Dios, la casa del Dios viviente. Nuestro pastoreo no es un movimiento, no es un programa, no es una organización. Sé que los seres humanos, por ser perezosos, necesitamos ánimo, ciertamente, pero debemos tener más bien la convicción de que el pastoreo que efectuemos no es simplemente resultado porque alguien nos ha amonestado o encargado o nos exige. Más bien debe haber un amor por el Señor, un disfrute, una experiencia de este Cristo a quien amamos, quien está constituido en nosotros, lo cual entonces producirá este fruto, producto espontáneo del pastoreo. Nunca debemos hacer del pastoreo un programa, un horario, de ninguna manera. 3. El pastoreo es el resultado de ser constituidos con Cristo. 4. La parte de nuestro ser que ha sido constituida con Cristo es la parte que pastorea a otros. Digo amén a esto. Si sus labios han sido constituidos con Cristo, entonces esa parte pastorea a otros. Sus palabras
sus manos, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos. Todas estas partes nuestras deben ser pastoreadas por Cristo, constituidas con Cristo. Y entonces solo esa parte que ha sido constituida con Cristo es la parte que verdaderamente pastorea a otros. Nosotros no podemos pastorear a nadie. El Cristo que ha sido forjado en nuestra constitución intrínseca es el pastor. Todos debemos humildemente reconocer que yo no soy un pastor. No puedo pastorear con mi vida natural. Necesito otra vida. Y alabado sea el Señor, hay otra vida que ha entrado en nosotros. Él está en usted y en mí. Debemos volvernos a Él, debemos permitir que Él opere, volvernos a Él. Él es aquel que pastorea. El Cristo que ha sido forjado en nuestra constitución intrínseca es el pastor. F. Necesitamos pastorear el rebaño de Dios según el corazón amoroso y tierno propio de nuestro Padre Dios y según el espíritu que busque pastoreo propio de nuestro Salvador Cristo. Esta es la historia del hijo pródigo y también de las ovejas perdidas en Lucas 15. El hermano también mencionó esta historia anoche. Ciertamente cuando el hijo pródigo se fue de la casa con las posesiones, los bienes del padre, lo echó todo a perder. Él estaba viviendo con los cerdos, volvió en sí, volvió a la casa del padre. El padre había estado esperando que él regresara y cuando el padre lo vio, el padre corrió. Él no corrió al padre, sino que el padre fue el que corrió. Y cuando el padre lo vio, lo abrazó y no le dijo, bueno, ya era tiempo que regresaras. Al fin te despertaste. El padre no dijo tales palabras. Parece que el padre se olvidó que este hijo había desperdiciado la hacienda del padre, más bien viviendo disolutamente. Más bien el padre estaba tan contento de ver lo que había regresado. Si hemos de pastorear a alguien, no podemos recordar todas las carencias de esa persona. Si usted tiene en la mente, bueno, si se recuerda todas esas carencias, no, el padre nunca hizo esto. Si usted se recuerda de todas esas carencias y defectos, no, usted no podrá pastorear a esa persona. Él dijo, sacad el mejor vestido, traed el becerro, es tiempo de que comamos y regocijémonos. Este es el corazón amoroso y tierno propio de nuestro Padre Dios. Igual el pastor, él fue a buscar la oveja, la única oveja perdida. ¿Cómo se perdió esa oveja? Bueno, deambuló, anduvo y se perdió, por alguna razón se perdió, anduvo caminando, se perdió. Se, se desorientó, se turbó y luego se perdió. El pastor entonces dejó a las 99 para ir en pos de esa oveja perdida que estaba turbada, solitaria, se había perdido y trajo a esa oveja de regreso. Este es el espíritu, el corazón que debemos tener en nuestro pastoreo de las personas. 1. Necesitamos pastorearnos unos a otros en amor. Aquí la referencia es 1 Corintios capítulo 13. Queridos santos, ciertamente nuestra carencia en el pastoreo es porque carecemos de amor. Como el hermano Lee presentó en ese libro una exhortación amorosa, una palabra tan clave antes de partir con el Señor, él señaló
que hay un espíritu de superioridad entre nosotros, no un espíritu de amor, sino un espíritu más bien de superioridad. Somos mejores que otros, somos más elevados que otros. Mientras que ese espíritu esté aquí, nunca podremos llevar fruto. Nunca podremos pastorear a otros. El amor es lo que necesitamos. Y el amor es la sustancia interna de Dios. El amor es Dios mismo. En este asunto del pastoreo, debemos pastorearnos unos a otros en amor. Estos versículos en 1 Corintios 13, espero que ore, lea este pasaje. Pase su tiempo con el Señor en la mañana usando estos versículos, orando, leyéndolos. ¿Qué es el amor? No es el amor que usted piensa o su concepto de un amor de melcocha, no. El amor es el amor que no se jacta, no se goza de la injusticia, se goza con la verdad, todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es el camino más excelente para todo lo que seamos y hagamos. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Puesto que Dios es amor y puesto que fuimos regenerados por Dios para ser su especie, deberíamos ser amor. No deberíamos estar en amor y con amor, sino que deberíamos ser amor. Tal como Dios es amor, nosotros deberíamos ser amor. 3. El cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en amor. Cuando las personas vienen a nosotros, cuando vamos nosotros a ellas, no queremos que sientan de que les llegó un témpano de hielo, un cubo de hielo, o que vienen a la reunión de la iglesia, vienen al tribunal, o a un refrigerador o congelador. No. Pastorear a las personas, para pastorear a las personas necesitamos amor, que es Dios mismo, en su ternura, en su sustancia interna, quien es expresado. Punto Romano 4. Cristo es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores y el pastor de nuestras almas. Estos son los 4 aspectos de Cristo como pastor referidos en el Nuevo Testamento por los 3 principales escritores del Nuevo Testamento, Juan, Pablo y Pedro. A. Como buen pastor, el Señor Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él puso su vida del alma, su vida humana, para realizar la redención por sus ovejas, a fin de que ellas compartan su vida zoe, su vida divina. Nuestro Cristo puso su vida del alma para lograr la redención. Esto se refiere a su muerte en su crucifixión. Él es el buen pastor. Primero, Él puso la vida de su alma para morir por nosotros. Por eso dije en el mensaje anterior, cada vez que venimos a la mesa del Señor, debería haber tal sentimiento dentro de nosotros, que el Señor murió por nosotros, murió por nuestros pecados. No merecemos estar en esta mesa, pero debido a su obra redentora tenemos un lugar en la mesa del Señor. Por la eternidad estaremos agradecidos de hacer memoria de la salvación que hemos recibido. Él puso su vida del alma por nosotros. 2. Él guía a sus ovejas a salir del redil, introduciéndolas en sí mismo como los pastos, en lugar de alimentación, donde pueden comer libremente de Él y ser nutridas por Él. Él no solamente nos redimió, sino que también nos alimenta, nos nutre. 3. El Señor ha formado a los creyentes judíos y gentiles en un solo rebaño, la iglesia, el cuerpo de Cristo, bajo su pastoreo. Él también nos reúne como rebaño. Él no nos deja solos como individuos, sino que Él nos reúne, nos congrega como rebaño con todos los santos,
con todos las otras ovejas. Es maravilloso, ¿no es? Estar aquí juntos en estos días. ¿No has disfrutado usted estar juntos con otros? Con todas las ovejas dicen aleluya. Él nos congrega como rebaño. Él murió por nosotros. Él nos alimenta. Él nos reúne como rebaño para hacernos la iglesia, el cuerpo de Cristo. B. Esto es lo que Pablo dice. Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno. El Señor Jesús murió por nosotros, derramó su sangre. Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, para que Él fuese hecho el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno. ¿Qué es este pacto? Dios hizo un pacto con su pueblo, que Él pondría sus leyes en nuestro corazón, para que pudiéramos conocerlo interiormente, sin que nadie nos enseñara, para que fuésemos su pueblo, Él fuese nuestro Dios, que Él ya no se recordaría de nuestros pecados. Tal pacto está siendo promulgado, efectuado por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús promulgó este pacto eterno para que Dios ganara el rebaño, la iglesia, para sí mismo. Este Salvador resucitado es el gran pastor de las ovejas. 1. El pacto eterno tiene por finalidad llevar la Nueva Jerusalén a su consumación por medio del pastoreo. 2. El pacto eterno es el pacto del Nuevo Testamento para ganar un rebaño, el cual es la iglesia, que tiene por resultado el cuerpo de Cristo y alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén. Nuestro Cristo resucitado es el gran pastor de las ovejas. Él está llevando a cabo, cumpliendo el pacto de Dios con nosotros para hacernos su iglesia, su cuerpo, que alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén. C. Otra palabra de Pedro. Como príncipe de los pastores, Cristo pastorea su rebaño por medio de los ancianos de las iglesias. El Cristo ascendido, Él dio dones a los hombres, y también por medio de los apóstoles, Él designó ancianos que han de ser los que vigilan, los que sobreven la iglesia, que en cada iglesia es un rebaño. En esa localidad, ahí está el rebaño de Dios. Él designa ancianos que no son los que controlan, sino más bien los que sobreven, los que velan por el rebaño, para que los sigan a Él, que cooperan con Él. Así que en cada iglesia deberían haber tales personas que velan por el rebaño, que cooperan con el príncipe de los pastores. 1. Sin el pastoreo que brindan los ancianos, la iglesia no puede ser edificada. El pastoreo que brindan los ancianos debería ser el pastoreo que brinda Cristo por medio de ellos. Incluso entre nosotros, en esta congregación, hay ancianos en las iglesias. Su función principal es pastorear el rebaño de Dios. Cristo necesita que usted coopere con Él. No dirija a los santos, no controle a los santos, más bien pastorea a los santos. El príncipe de los pastores necesita la cooperación de los ancianos para pastorear el rebaño. D. Como pastor de nuestras almas, el Cristo neumático vigila sobre nuestra condición interior, con lo cual cuida de la situación de nuestro ser interior. Su pastoreo no es solamente encargarse de las necesidades externas, sino aún más, Él cuida de la situación de nuestro ser interior. Él es el pastor de nuestras almas. Él nos pastorea al cuidar del bienestar de nuestra alma y al velar por la condición de nuestro ser interior. Puesto que nuestra alma es muy complicada, necesitamos que Cristo, quien es el espíritu vivificante de nuestro espíritu, nos pastoree nuestra alma, es decir, se ocupe de nuestra mente, parte emotiva y voluntad, y nuestros problemas, necesidades y heridas. ¿Cómo está el alma de ustedes, queridos santos?
¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su parte emotiva? Saben, estos días, al envejecer, mi mente ya no trabaja tan bien. Ya no nos recordamos las cosas. A veces mi esposa y yo, no, yo dije eso, ¿no te recuerdas de eso? Yo no me recuerdo de eso, porque nuestra mente tiene tantos problemas, es tan complicada y no nos recordamos las cosas y eso causa mucho estrés. Somos turbados, así que nuestras almas necesitamos mucho pastoreo. Los demás edad saben a lo que me refiero. Nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestras mentes. En cierto sentido, todos somos casos mentales. Todos somos casos mentales. Todos tenemos ideas raras, conceptos raros. Necesitamos pastoreo. El pastoreo que cuide del bienestar de nuestra alma, de nuestro ser interior. Llegamos ahora a la última sección, punto Romanos 5. Pastorear del rebaño de Dios según Dios. Hay 10 puntos maravillosos a continuación que nos abren este asunto de lo que significa pastorear el rebaño de Dios según Dios. A. La frase según Dios significa que vivimos a Dios. La frase según significa estar en acuerdo o concordar o conformarse a. Así que ser según Dios significa que estamos plenamente de acuerdo con Dios, vivimos a Dios, estamos conformados a Dios. B. Cuando somos uno con Dios, llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Y somos Dios en el pastoreo que brindamos a otros. Claro, no Dios en la deidad como el Todopoderoso y Soberano, no, sino más bien Dios en vida y naturaleza. Tenemos que ser Dios en vida y naturaleza al pastorear a un joven, a un nuevo. Lo pastoreamos según Dios, no para enviar el trueno, sino Dios con su vida, con su naturaleza. Hemos sido injertados en él conforme a Romanos 11. Nuestra vida humana está llena de carencias. Ahora hemos sido injertados, nuestra vida natural ahora ha sido injertada a la vida divina, la vida saludable. Ahora estamos aprendiendo a vivir una vida mezclada. Somos uno con Él. Llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. C. Pastorear según Dios equivale a pastorear según la naturaleza de Dios, su deseo, su manera de proceder y su gloria. No según nuestra preferencia, interés, propósito y manera de ser. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es santidad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Su deseo es obtener la iglesia, tener su cuerpo para Cristo. ¿Cuál es su manera de proceder? La manera de proceder es la vida. ¿Cuál es la gloria? Es su expresión. Ser según Dios, debemos ser según su naturaleza, la naturaleza santa, el deseo que tiene Dios de obtener un organismo, su manera de proceder, que es la vida, y su gloria para su expresión. No según nuestra preferencia, interés, propósito y manera de ser. No pastoreamos debido a nuestros propios intereses. Oh, me gusta el pastoreo. Voy a pastorear a esa persona. En este asunto del pastoreo no tenemos opción. No es selectivo, no se pastorea según la preferencia suya. Oh, me gusta pastorear a esas personas, pero no a aquellas personas. El amor de Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todas las personas.
Ese es el amor que ha sido puesto en nosotros para que pastoreemos a otros. Pastorear según Dios equivale a pastorear según lo que Dios es en sus atributos. Los atributos de Dios se refiere a lo que Dios es. Él es amor, Él es luz, Él es santidad, Él es justicia. Todos estos atributos de Dios llegan a ser nuestras virtudes humanas para que lo apliquemos al pastorear a otros. A fin de pastorear según Dios, necesitamos llegar a ser Dios en vida, naturaleza, expresión y función. 1. Necesitamos ser llenos hasta rebosar de la vida divina. Al disfrutar al Dios triuno como fuente, manantial y río, para que lleguemos a ser la totalidad de la vida divina, incluso la vida divina misma. Santos, podemos llegar a ser la vida divina misma. La vida Zoé, todos somos Zoé. Cuantos más usted come Zoé, bebe Zoé, más llega a ser Zoé. Necesitamos llegar a ser Dios en sus atributos de amor, luz, justicia y santidad. Necesitamos llegar a ser necesitamos ser la reproducción de Cristo, la expresión de Dios, para que nuestro pastoreo expresemos a Dios, no el yo con su manera de ser y peculiaridades. Necesitamos llegar a ser Dios en su función de pastorear el rebaño de Dios, según lo que Él es y según su meta en su economía. F. Si hemos de pastorear según Dios, necesitamos llegar a ser uno con Dios. El principio rector básico de la Biblia es que Dios, en su economía, se está haciendo uno con el hombre y está haciendo al hombre uno con él. Dios desea que la vida divina y la vida humana sean unidas para que lleguen a ser una sola vida que tiene un solo vivir. Como dije anteriormente, este asunto del pastoreo no es solamente divino, sino también humano. No es solamente humano, sino también divino. Pero lo divino y lo humano deben mezclarse como uno solo. Lo humano es simplemente el medio, el vaso, y lo divino debe ser el contenido. Así que al pastorear, sí, debemos traer a un joven a tomarse un té, boba, o a comerse un sándwich. Eso es muy humano. Pero al hacer las cosas humanas, es meramente humano. ¿Qué tal lo divino? Y no que usted se va a sentar bebiendo té y bueno, le está dando la Biblia, los mensajes a esa persona. No, no es de esa manera, sino que es simplemente con el Cristo que está constituido en usted. Lo pastorea. Incluso podría no hablar ninguna palabra bíblica, pero más bien la manera en que usted le habla a esa persona, usted expresa a Cristo, ministra a Cristo a esa persona de una manera muy humana. El amor de Dios es expresado como su amor humano. Sus atributos llegan a ser nuestras virtudes humanas. Esta es la parte difícil en cuanto a nuestro ejercicio. Ciertamente, no queremos hacer esto solo de manera humana. Todo el tiempo debemos ejercitarnos para ser un solo espíritu con el Señor. G. Pastorear según Dios requiere que seamos constituidos con Dios. Dios desea impartirse a nuestro ser para que nuestro ser sea constituido con su ser como una sola constitución con su ser. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice, no hay ni esto ni aquello, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo debe llegar a ser nuestro todo. Ciertamente esto implica que nosotros seamos constituidos de este Cristo, de modo que Él lo sea todo. Él es nuestra paciencia, Él es nuestra compasión, Él es nuestra misericordia. Todo esto debe ser Cristo constituido en nosotros. Como ser divino, Dios nos infunde con su elemento, lo cual causa que seamos iguales a Él en vida y naturaleza,
mas no en la deidad. H. Únicamente aquellos que viven a Dios pueden pastorear según Dios. La economía de Dios consiste en que Él se forje en nosotros para que lo podamos recibir como nuestra vida y suministro de vida, a fin de que lo vivamos a Él. Estamos participando de la vida divina y la naturaleza divina para que podamos vivir a Dios en nuestra humanidad. Todos los días estamos ejercitándonos en vivir a Dios. Comemos a Dios y vivimos por causa de Dios. Y al vivirlo a Él podemos pastorear según Dios. Y, como aquellos que pastoreamos según Dios, necesitamos representar a Dios y ejercer nuestra función sirviendo como Dios en funciones. Jehová constituyó a Moisés Dios para Faraón. En Moisés Dios tenía a alguien que lo representara y ejecutara su voluntad. Aquí, ser Dios, pastorear. Para pastorear según Dios debemos representar a Dios y ejercer nuestra función sirviendo como Dios en funciones. Eso significa que al pastorear a otros no necesariamente no debemos ser tan benignos, dulces, buenos, consoladores. A veces Dios puede tocarlo, guiarlo a usted para hablar una palabra particular para ayudar a esta otra persona que se ha distraído. Incluso una palabra en cierta medida fuerte, pero una palabra en amor para traerlo de regreso. Usted está allí ejerciendo su función como Dios en funciones. Tal vez en ese momento no sea fácil para que esa persona reciba tal palabra, pero después él se dará cuenta, ese fue el pastoreo de Dios para conmigo. En esa senda errónea, uno que estaba tomando, y usted lo pastoreó según Dios para traerlo de regreso como Dios en funciones. Como representante de Dios, Samuel era Dios en funciones. Samuel pudo ser Dios en funciones porque su serio el corazón de Dios era extraído. Una palabra en cierta medida fuerte, pero una palabra en amor para traerlo de regreso. Usted está allí ejerciendo su función como Dios en funciones. Tal vez en ese momento no sea fácil para que esa persona reciba tal palabra, pero después él se dará cuenta que estaba tomando y usted lo pastoreó según Dios para traerlo de regreso como Dios en funciones. Como representante de Dios, Samuel era Dios en funciones. Samuel pudo ser Dios en funciones porque su ser y el corazón de Dios eran uno. En Samuel dice, Él hará conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente. El vivir y la obra de Samuel tenían por finalidad llevar a cabo aquello que estuviera en el corazón de Dios. 1 Samuel 2:35, 3. En su ministerio, el profeta Eliseo, un varón de Dios, se contuvo como representante de Dios, como Dios en funciones. Hoy en día nosotros, los creyentes en Cristo, podemos ser lo mismo. Debemos ser varones de Dios. Esto no es un asunto de exaltarnos a nosotros mismos, decir, oh, yo soy Dios, yo estoy viniendo a usted como Dios en funciones, exaltándolos. No, no de esa manera. Si usted tiene esa clase de aire de superioridad, usted no es Dios en funciones. Pero es un hecho que si somos uno con Dios, constituidos con Dios, viviendo a Dios, entonces debemos llegar a ser el representante de Dios como Dios en funciones para comunicar, transmitir el pensamiento, los deseos de Dios a otros. J. Finalmente, pastorear según Dios equivale a ministrar Dios a otros. El Dios triuno está corporificado en Cristo y es hecho real para nosotros como el Espíritu consumado. Este es el Dios que adoramos, proclamamos y ministramos a los demás. Si hemos de ministrar a Dios unos a otros, necesitamos hablar palabras de gracia, verdad, espíritu y vida, con lo cual ministramos al Dios procesado que ha sido forjado en nuestro ser. Verdaderamente me gusta en 1 de Juan, capítulo 5, creo es el versículo 16, ahí el apóstol Juan habla de un creyente
que ha cometido un pecado de muerte, debemos orar por él y darle vida a él, ese que comete pecado que no sea muerte. Pedirá y le dará vida. ¿Quién ministra vida? No Dios, no Cristo, sino que usted. Usted le dará vida. Usted será el que ministra vida a esa persona que comete pecado que no sea de muerte, así para que él sea pastoreado. Nathan, ¿puede usted ministrar vida? Tiene que decir amén. No por usted mismo, sino por la vida, por el Cristo que ha sido forjado en usted, constituido en usted. Debemos aprender a hablar palabras de gracia, palabras de verdad, palabras que son espíritu y vida los unos a los otros. El pastoreo es un asunto tan crucial en el recobro del Señor. Hay tal urgente necesidad antes que el Señor regrese, a fin de que el Señor gane la novia edificada. Debe llevarse a cabo el perfeccionamiento del pastoreo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Espero que no solamente tomemos este como un mensaje adicional sobre el pastoreo, sino que llevemos estos puntos al Señor y esperamos que el Señor pueda tomar un paso adicional en que vivamos una vida de pastoreo. Ore su vecino. Amén, santos. Amén. Nuestro hermano nos va a dar una palabra de apertura. Pastorear según Dios. En el recobro del Señor hoy